ese tenor, ¿verdad? Qué importante, amado hermano, ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Amén. Qué bueno ser salvo, ¿verdad? Hemos hablado, yo he hablado cada rato con gente que me encuentro, que me dicen, ay, soy cristiano, soy cristiana, ¿dónde te congregas? ¿Dónde estás? Normalmente no digo que soy pastor, simplemente yo soy cristiano igual que tú, ¿verdad? Pero es muy lamentable, amado, que en la vida práctica, ¿verdad? En la vida coloquial, en la vida profesional, en la vida de familia, en la vida social, en el día a día, no se note que seamos cristianos. Ese es un dolor en el corazón para los que conocemos la palabra, y saber que Dios no solamente quiere salvarnos, quiere cambiarnos. Hay un propósito. Yo siempre he dicho, oye, si en el momento que tú llegaste a mi vida, mi Dios, y me permitiste conocerte y poder recibirte, ¿para qué sigo aquí? Si dice la palabra de Dios que cosas que ojos no han visto y oídos han escuchado, cosas mejores aún son las que tú tienes preparadas en el cielo. Y estoy convencido, según la Escritura, que el cielo es nuestro destino final y es un lugar hermoso, ¿verdad? Que todo lo que hay en esta tierra no se compara, ¿verdad? No sé qué te guste a ti, el mar, la montaña, los cielos. Dice la Biblia que no se compara, pero Dios tiene un propósito por pedir que nos quedemos un tiempo más en esta tierra. Y eso, amado hermano, es ser diferentes, ¿verdad? Y el día de hoy quiero hablarte de algo que es imprescindible para la vida de todo cristiano. Yo siempre he estado en contra, en todo mi sentir, por eso tengo tantos conflictos, porque nunca he sido una persona conformista, ¿verdad? Si hago deporte, bueno, pues agarro el deporte, lo empiezo a agarrar como ensayo y al ratito ya me estoy subiendo al ring a mis 40 y tantos años en aquellos ayeres, aquel me pone catorrazos. Si tomo una carrera, no me conformo simplemente con concluirla, sino quiero tener un poquito más de investigación y ser de las personas que conozcan más del tema. Y así ha sido mi vida. En mi vida cristiana, principalmente, me molesta ser, ¿verdad?, llegar a quedarme en un cristianismo mediocre. O sea, creo que cada persona es diferente, pero creo que Dios sí se goza con los hijos que se desarrollan. ¿Amén? Es como un padre de familia, tienes hijos y no los quisieras ver subdesarrollados, ¿verdad? Los quisieras ver bien desarrollados, bien proyectados, bien dirigidos, bien formados, ¿verdad? Porque somos padres. Imagínate el Padre eterno que es perfecto, ¿cómo quedarán a sus hijos? Desarrollados, ¿amén? Formados, cambiados. Cuando conoces la Escritura, tú sabes que Dios no es un Dios mediocre, ¿verdad? No es un Dios limitado, no es un Dios conformista, no es un Dios apático, no es un Dios limitado, es un Dios totalmente diferente. El Dios que nos presenta el Evangelio es un Dios, ¿verdad?, que da en demasía y que Él es grande en toda la extensión de la palabra y es maravilloso. Amén. Amén. Y resulta ser que somos sus hijos. Amén. Yo le doy un aplauso a Jesús por esa redención. Ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Ese es un anhelo que todo cristiano debería tener. Ser lleno del Espíritu Santo. Que veo mi cuerpo y digo, hijo, no veo nada bueno. Todo aquí sale pura impureza, salen puros errores, sale lo que hay en la carne, pero la Biblia nos exhorta a ser llenos. Dile a tu hermano, sé lleno. No medianamente, dile. Ser lleno. Lleno es lleno. ¿Sí o no? Lleno del Espíritu de Dios. Amén. Efesios capítulo 5. Vamos a estudiar Efesios capítulo 5, versículo 1. Sed pues
imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es la que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, perdón. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Repito, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Son unas palabras hermosas que hay que leerlas otra vez, retenerlas, estudiarlas, reflexionarlas, meditarlas. Pero el día de hoy, amado hermano, la palabra nos dice sed lleno, ¿verdad? No es una sugerencia, dile, es una orden, ¿verdad? Dios nos dice sean llenos, porque si no son llenos, aparece efectivamente todo lo anterior, ¿verdad? En otro tiempo. ¿Qué aparece? Pues aparecen pensamientos inicuos, enemistades, fornicaciones, desilusiones, enojo, apatía, molestia, ¿verdad? Flojera, idolatría, banalidades que no edifican. Fíjate que el ser lleno, amado hermano, es algo preponderante para todo hijo de Dios, ¿verdad? Ayer tuvimos un tiempo hermosísimo, bueno, para todos, incluyéndome para mí, pues fue muy cansado, ¿verdad? Ya no tengo 20 años, estar ahí, agarrar la brocha gorda y estar pintando el lugar donde nos reunimos, pues es pesado, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios, y estaba yo meditando, reflexionando, de momento venía a la mente, ay, ese hermano no vino, aquel hermano no vino, ahora sí nos dejaron sin un taco, sin una torta, ni siquiera un refresco, en fin. Y conforme iba avanzando el tiempo, terminamos como a las, ¿qué serían? 5 de la tarde, más o menos, ya full. Algunas hermanas dicen, ya me voy antes de que se le ocurra otra cosa ahí al pastor. Y déjame decirte, amado, que tenemos que ser agradecidos por todo. Antes de reprochar, antes de pensar
cosas que no se deben, ¿verdad?, delante del Señor, porque somos hijos de Él. Tenemos, amado hermano, que ser agradecidos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Jesús se presentó como un sacrificio vivo, ¿verdad? Entre más estudias la Torá, ves todas las leyes que Dios dictó a ese pueblo maravilloso llamado Israel, y ves, ¿verdad?, todo lo que hacen al día de hoy, ¿verdad?, prácticas donde no hay mujeres dentro de la colonia de los judíos, no hay mujeres solas, ¿verdad?, no hay mujeres que llegue un pelafustán, la deshonre y la bote, ¿verdad?, sino hay un cobijo especial, hay una mantención, hay una provisión, hay una dirección, ¿verdad? No ves a las judías trabajando, al contrario, van trabajando en el hogar, ¿verdad?, trabajando en la familia, en la casa. El varón es un varón esforzado, que entre ellos tienen una ayuda muy clara, ¿verdad?, como empresarios, se apoyan unos a otros. La educación de ellos, hay varias escuelas, en Polanco hay algunas, en donde ves la formación de los niños desde muy pequeños, ¿verdad?, en la palabra de Dios. Y déjame decirte, amado hermano, que Dios a nosotros como gentiles, como gente que éramos en otro tiempo alejados de Él, ¿verdad?, sin conocimiento de Él, en la ignorancia de la idolatría, ¿verdad?, en la ignorancia de nuestras tradiciones, de nuestras falsas creencias, estamos alejados, ¿verdad?, alejados de la verdad de Dios. Pero una gran misericordia Dios nos rescata, ¿verdad? Nos rescata no porque nosotros lo merezcamos, y déjame ser cuidadoso con esto. No hay nadie, ¿verdad?, que pueda decir es que yo me merezco a Dios. No hay absolutamente nadie. Dice la Biblia que nadie es bueno. Y en ese tenor Dios nos escogió, ¿verdad? ¿Por qué? Cuando le cuestiono, digo, no vaya a ser que sea el equivocado, ¿verdad? Pero me escogió y por eso me permitió conocerle, por eso me permitió amarle y poder despejar toda esa ignorancia en la que vivía. Y déjame decirte, amado hermano, que en todo tiempo, ¿verdad?, se debe estar agradecido. Estamos terminando el año, apenas en la semana se festejó en los Estados Unidos algo muy bonito, que es el Thanksgiving Day, que es el Día de Acción de Gracias, donde ellos se reúnen a dar gracias de lo que fue el año, ¿verdad? Y muchas veces no queremos dar gracias por una pérdida, ¿verdad?, que lamentamos, un divorcio, una enfermedad, una ruptura laboral, ¿verdad?, una enfermedad, pero dice la palabra de Dios que debemos estar agradecidos por todo. Qué hermoso, pero eso no puede provenir de una persona que vive en su carne, en su naturaleza humana, ¿verdad? Porque la gente que vive en naturaleza humana, miren, fíjense que la Biblia enseña en Hechos 8:14, escuchen esto, Hechos 8:14, dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran ¿a quién? Al Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Qué hermoso, ¿verdad? O sea, fíjate que Dios no quiere que nos quedemos solamente, ¿verdad?, con la salvación, ¿verdad? Dios quiere que se desarrolle en nosotros, porque una vez que recibes a Jesús, recibes al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, ¿verdad?, se tiene que desarrollar, tiene que llenar ese lugar, ¿verdad?, donde habita, que somos cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios que nosotros somos, ¿qué? Templos. Dile a tu hermano, nosotros somos templo. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19, dice: ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo
el cual está en ustedes, el cual tenéis de Dios y que no es de ustedes, ¿verdad? O de vosotros. Entonces, el Espíritu Santo habita ¿en dónde? Dentro de mí, ¿verdad? Y que Dios quiere que ese Espíritu, ¿verdad? Esa persona que es Dios mismo, crezca en mí, ¿verdad? Sea lleno mi ser de Él, porque sin el Espíritu Santo es imposible ser agradecido. Sin el Espíritu Santo es imposible que tú, después de que perdiste un empleo o tuviste una pérdida de tu madre o tuviste un divorcio o tuviste una pérdida de trabajo, puedas decirle a Dios gracias. Gracias porque tú das y tú quitas, y alabado y bendito sea siempre tu nombre. Amén. Y ahí que estamos trabajando, ¿verdad? Ya la mano ya no la sentía, darle al techo, ¿verdad? Yo decía, gracias Dios, gracias porque me permites hacer esto, ¿ah? Pudiendo decir, bueno, pues si no cooperaron ellos y se lo pierden, pues vamos a pagar y que pinten aquí, ¿verdad? Pero el hecho de poderte activo en las cosas que a Dios le agradan. ¿Cuántos saben que a Dios le agrada el servicio en la iglesia? ¿Verdad? Y que es hermoso el servir en la iglesia y estar agradecidos, ¿verdad? Muy cansados, terminamos sin comer, llegando a la casa me bañé, metí toda la pintura que tenía, pues ya zorrillo, pero gozoso, ¿verdad? Decirle, Señor, gracias, porque sé Dios que lo que viene en mi vida son grandes bendiciones de tu parte, porque sé que a ti te gustan los hijos agradecidos. ¿Ah? ¿Cuántos tienen hijos? Cuando trabajas y les ayudas y les das, lo mínimo que quieres que sean, que aprendan a ser agradecidos, ¿verdad? Que por lo menos digan gracias. Amén. Y el Padre que tenemos es un Padre que se goza. Dile a tu hermano, Dios se goza en que los hijos sean agradecidos. Dice la palabra de Dios que Dios sabe de qué tenemos necesidad. Dile, Dios sabe tus necesidades. No necesitas explicárselo ni decírselo. Él te conoce. Dile, hermano, dile a tu hermano, Él te conoce. Sabe de qué tienes necesidad. Y Dios te lo va a dar a manos llenas, ¿verdad? Pero tú tienes que ser agradecido. Despertar cada mañana, abrir la regadera, sentir el agua en este frío calientito, tibia, y decir, ay Señor, gracias porque me dejas dar un baño, ¿verdad? Gracias porque te acuestas en tu colchoncito, ¿verdad? Dice, Señor, gracias por esta cama, gracias por este techo, gracias por esta comida, gracias Padre por este automóvil que me prestas. Ser agradecido a Dios. Porque el agradecimiento, amado hermano, mengua el orgullo, mengua la soberbia. Podemos empezar a entender que nada es por mí. Dile, nada es por mí. Nada es por mi esfuerzo, nada es por mi persona. Todo es por Él y para Él. Y eso de ser agradecido, amado, hace que se abran, escucha esto, se abran los cielos sobre la vida de la gente agradecida. ¿Verdad? Se faciliten las cosas que no son, empiezan a ser, ¿verdad? Lo que parecía imposible e inalcanzable, empieza a ser posible y alcanzable. ¿Por qué? Porque Dios premia un corazón agradecido. Pero eso no está en la gente, ¿verdad? Aunque sean cristianos. Le decimos, oye, ya habían sido bautizados en Jesús, ¡ah, qué bueno! Pero no estaban llenos ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y el no estar lleno del Espíritu Santo es igual que ser una persona carnal. Una persona que al no ser agradecido por lo que Dios le dio, puede no importarle robar, no importarle no ayudar, no importarle mentir, no importarle fornicar, no importarle decir mal o hacer mal. ¿Por qué? Porque no está lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, amado hermano, Dios lo mandó, ¿va? Cuando Jesús ascendió al cielo, ahí en el libro de los Hechos, ¿verdad? Sube al cielo, la gente que estaba a su alrededor, los discípulos decían, es que no te vayas, Jesús. O sea, resucitaste,
¿verdad? Vimos que eres Dios, detuviste las aguas, nos diste de comer, vimos que eres Dios, no te vayas, Dios. Y entonces Jesús dijo, es necesario que yo suba al Padre, porque tengo que enviarles a ustedes, fíjate, ¿a quién? A la iglesia. ¿A quién? A la iglesia. Ese pueblo que ya hablamos de Israel, que es bendecido, ¿verdad? No tenía toda la gente al Espíritu Santo. Eran los profetas que Dios levantaba, que reposaba el Espíritu Santo. Pero a la iglesia, Dios les dijo, es que yo necesito irme para enviarles ¿a quién? Al Espíritu Santo. Jesús sube al cielo con el Padre a preparar. ¿A qué subió? A preparar el lugar de todos los que Él escogió como hijos. Y dice, no los voy a dejar solos, les voy a mandar un compañero fiel. ¿Qué? Compañero fiel. Un ayudador. Dile, es un ayudador. En pocas palabras, es Dios en nosotros. Y Él es el Espíritu Santo. Una vida sin el Espíritu Santo como cristiano es ser un cristiano mediocre. Un cristiano que por mucha teología que conozca, ¿verdad? Por mucho activismo que tenga dentro de la misma iglesia, si no es lleno del Espíritu Santo, se suele comportar igual que un hombre que no conoce a Dios. Nada más que autojustificar. Pues, a final de cuentas soy salvo. Pero es una gente que queda limitado, repite conmigo, limitado. Limitado de todas las grandes bendiciones que Dios quiere, ¿verdad? Porque ser lleno del Espíritu Santo, amado hermano, es como un barco, un velero. ¿Cuántos has manejado velero? Tú hace muchos años porque debes manejar un velero donde no hay motor, ¿verdad? Estás en el mar y lo único que pones es una vela, Yolanda, y esa vela es empujada por el aire, ¿verdad? ¿Sopla qué? El viento. Y el viento llena esa vela, es como la forma en que el barco se mueve. Un cristiano que no es empujado ni movido por el Espíritu Santo es un cristiano estancado. Es un cristiano que su vida no se antoja, que su vida es común y corriente como la de cualquier otra persona. Es una persona donde cuando la Biblia dice, es que yo te he puesto por cabeza. ¿Qué es cabeza? O sea, muchas veces, o mucha gente tiene cabeza de avestruz, piensa que la cabeza está abajo, enterrada. No, la cabeza está arriba. Dile, la cabeza está arriba, ¿verdad? Y no la cola. ¿Dónde está la cola? ¿En qué está sentado? Cola. Entonces hay mucha gente que se siente en su cabeza. Dice, no, hermano, Dios nos puso como cabeza. Y tenemos que vivir por encima de las circunstancias. Por encima, ¿verdad? Tenemos que ser personas que, sin importar la situación, sin importar el lugar, nosotros estamos predestinados para ser los primeros. Es muy lamentable todavía que hay cristianos que siguen yendo al psicólogo, cristianos que siguen viendo las limpias, que siguen viendo, dicen, ya soy cristiano y por eso no sabes, ya este ictus que me mandaste, este pececito no lo suelto, porque ahí está mi fe. Cuando la Biblia dice, ¿sean qué? Llenos. Fíjate que en la época de los romanos era común que los romanos fueran bacanares, ¿verdad? Bacaná, que es una palabra que viene de los griegos, porque según la mitología griega, el dios Zeus gestó y engendró en su pierna a su hijo Dionisio, ¿verdad? Que es el dios del vino, ¿verdad? Y los romanos agarraron ese Dionisio y lo hicieron Baco, ¿verdad? Por eso se le llama que cuando hacían reuniones, ¿cuántos van a tener reuniones de fin de año? ¿Ah? Se hacen bacanadas así, ¿verdad? ¿De qué? De alcohol, ¿verdad? De vino, donde hay disilusión, ¿verdad? Donde hay que toda clase de perversidades, ¿verdad?
¿Por qué? Porque el vino, ¿verdad?, hace que la gente se modifique. ¿Sí o no? Se desinhiba. ¿Ah? Salga lo que realmente hay en la gente. ¿Sí o no? Entonces, los romanos hacían grandes reuniones donde se embriagaban con vino. Por eso el apóstol dice, ¿va?, no se embriaguéis con vino, sino sed llenos. Fíjate, no te atasques de vino. ¿Ah? No necesitas el vino para estar contento. No necesitas el vino para estar feliz, para estar a gusto, para estar conviviendo, para estar compartiendo, para estar, ¿verdad? Sino ser llenos ¿de qué? Entonces cambia. ¿De qué? Del Espíritu Santo. O sea, en lugar de vino, hay que llenarnos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, amado hermano, hace que nosotros comencemos a tener algo que pocos cristianos desarrollan. Dile a tu hermano, identidad. Identidad. Todo comienza con saber quién eres. Y que cuando vengan adversidades y cuando vengan problemas y venga el día malo, porque la Biblia dice que tendremos todos el día malo, nosotros podamos estar contentos de una pérdida, contentos de una situación adversa, pues que estás borracho. Sí, efectivamente, el Espíritu Santo. Él es el único que puede darte ese consuelo, porque de hecho el Espíritu Santo se llama consolador. Te puede dar un consuelo tan grande que es mayor a tu pérdida, que es mayor a la vicisitud que estás viviendo, que es mayor al problema que estás enfrentando. Ser llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que tu vida se mueva. Entonces, cuando nosotros, amado hermano, vemos que nuestra creencia no es congruente con nuestra vida, es porque nos falta ser llenos del Espíritu Santo. Por eso cuando me dicen, yo soy cristiano, no serás cristino, cristina. Pero ser cristiano, ¿verdad?, tiene que ver con ser lleno. Es como ese barquito. Necesita empujar ese viento para que sea el que lo conduzca. Ser lleno del Espíritu Santo. Y esto, amado hermano, no es de gratis. La salvación sí, pero ser lleno del Espíritu Santo involucra inicialmente con un anhelo, ¿verdad? Es como la gente que se levanta, ay, ¿cuál es mi anhelo? Ay, mi anhelo es que ya termine el año, sean las fiestas, vengan las vacaciones, me den el aguinaldo, se parte el pavo, venga el brindis en el trabajo, con los cuates, las posadas, ¿no? Y ponerme así como desentendido de todo, porque después llegue enero y otra vez. Ser llenos comienza con un deseo, un anhelo, una voluntad. Mira, hermano, lo que yo hablaba ayer y hablaba con el Espíritu Santo. A ver, si el Espíritu Santo no está desarrollándose en la gente no participa. La gente por esencia es egoísta. ¿Cómo somos como seres humanos sin Dios? Es un egoísta. Alguien que ve para quién, sus propios intereses. Oye, tengo un compromiso, yo también. Oye, tengo cosas que hacer. Oye, es que tengo mucha responsabilidad. No, te ves en el lugar del otro. Ves por tu propio interés y beneficio. Eso no es ser cristiano. El estar apático, el estar aislado, el estar ajeno a la familia de Dios es estar vacío del Espíritu Santo. Es un cascarón cristiano. Es el cascarón que se bautizó, pero está vacío del Espíritu Santo. Y cuando está vacío,
lo que florece en esa persona que es, La carne. pues todo lo que dice, ¿verdad? Fornicación, maledicencias, engaños, hurtos, egoísmo, rencores, reproches. ¿Por qué? Porque es el cascarón. ¿Quién reacciona? El cascarón. La Biblia nos enseña. Imagínate cuando empezamos a tomar decisiones en nuestras vidas. Todo el tiempo tomamos decisiones, ¿no? Toma la decisión de asistir o no asistir, de estar o no estar, de hacer o no hacer. Pero si no estás lleno del Espíritu Santo, las decisiones las tomas tú. Y los resultados que obtienes, los obtienes por ti mismo. Pero cuando estás lleno del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo empieza a llenar ese vacío dentro de ti, empieza a ser llena tu vida, tu alma, tu mente, tu corazón, tu voluntad, tus deseos, las decisiones que vas a tomar van a ser tomadas en el Espíritu Santo. Te aseguro que los resultados van a ser de gran bendición siempre. El problema es que la gente no empieza con la voluntad de decir: Señor, llena mi vida. Padre, llena estos vacíos en mí. Señor, llena esta mente cochambrosa. Llena, Padre, este lugar, Padre, que hay aquí en mi corazón, en mi voluntad, en mis emociones, en mis sentimientos, en mis patrones. Llénalo, Dios. Llénalo de tu presencia. Comienza con una voluntad. El ser lleno del Espíritu Santo no es que te dé la tembeleque. Muchas veces entienden está lleno del Espíritu Santo, y ahí lo ves. Ahora me molesta ver en las redes sociales cómo se mofan de muchos pastores y de hermanos, ¿verdad? Satanás cómo se ha metido en las iglesias. Y ser llenos del Espíritu es convulsionarse y azotarse, o bailar y brincar. Yo no tengo nada que ver con eso. Yo puedo ser que sí, el Espíritu Santo hace todo eso. Pero eso no es ser lleno del Espíritu Santo. Eso son reacciones al Espíritu Santo. Como cuando vas con una persona y dice: oye, qué rico se sintió que orara por mí, sentí calientito, sentí un confort, sentí una paz, sentí un apapacho. Qué rico. Pero eso no es ser lleno. La gente se va y se va vacía como entró. Ser lleno, amado hermano, significa vivir en Dios, estar con Dios, meditar en Dios, conocer a Dios, reflexionar en Dios. Hemos hablado las últimas conferencias de acá, ¿verdad? Los patrones conductuales. Qué importante. ¿Cómo vas a ser lleno del Espíritu Santo si no traes ni siquiera la Biblia a un lugar donde deberías de traer la Biblia? ¿Cómo puedes ser lleno del Espíritu Santo si la Biblia, así como se abrió en enero, se abrió en diciembre? ¿Cómo puedes ser lleno del Espíritu Santo si tú no le dedicas tiempo a estudiar, a escudriñar las Escrituras? ¿Cómo puede ser posible que tu conducta sea confrontada con la palabra de Dios cuando la ignoras? Ser lleno del Espíritu Santo significa vivir en la palabra de Dios, amar la palabra de Dios, vivir en la verdad de Dios, en las promesas de Dios. Ser llenos del Espíritu Santo comienza con un anhelo, pero se desarrolla con una determinación. Porque de nada sirve, amado hermano, que podamos seguir viviendo una vida cristiana doliente. Qué triste siempre ver cristianos quejosos. Ay, el hermano es cristiano de hace muchos años y ve nomás, le duele todo. Sigue con los mismos problemas, está limitado, está todo su trabajo, se le ve cara de perro bulldog, siempre otra vez, ya no se llama Juan, ahora se llama Víctor, y sigue con los mismos problemas de siempre, con sus mismos vacíos, con sus mismas dolencias.
con sus mismas quejumbres, y mucha gente se muere así, porque nunca les apeteció ser llenos del Espíritu Santo. Es muy lamentable, amado. A mí en 45 minutos me gustaría decirles mucho. Alguien que hablaba mucho fue Pablo, ¿eh? Y no se diga Jesús, porque era necesario que tuvieran rondas largas de estar siendo exhortados en la palabra de Dios, instruidos en la palabra de Dios, enseñados en la palabra de Dios. Pero al día de hoy los judíos, ¿verdad?, se la pasan todos los días estudiando fielmente 1 o 2 horas, ya sea en la escuela, en sus empresas, la palabra de Dios. Qué importante es, amado hermano, el estar dispuesto a ello. Entonces en 45 minutos pues te puedo dar algo de información, pero quien determina el tomar esas acciones son ustedes. Puede terminar un año más, porque bien lo decía ya Efesios y en toda la Escritura, los tiempos que vivimos, ¿cómo son? Bien buenos. Desde hace entonces. Son tiempos malos que necesita la gente para salir victorioso de esos tiempos, ser llenos del Espíritu de Dios. No tomes otra decisión más. Acabo de cerrar el año diciendo, ¿sabes qué, Señor? Gracias por este año. Es un tiempo de reflexión, ¿verdad? Decir, oye, pasaron muchas cosas. Tuve muchas situaciones. Reaccioné de 1000 formas. Pero, mi Dios, ahora en este año que comienza, Señor, en este que acaba, yo quiero verdaderamente estar lleno del Espíritu Santo. Determinadamente quiero tomar acciones, Señor, para poder estudiar tu palabra, para poder meditar en ella. Quiero, Señor, ser más doctor de tu verdad en mi vida, porque mi vida sigue siendo una gran mentira. Sufro engaños cada rato. Piensa que mi solución está en dedicarle más tiempo en mis actividades egoístas que en las cosas que sé que tú pusiste por delante de Dios. Hay gente que minimiza, amado hermano, el servicio. Por ejemplo, tengo que insistir. La gente no tiene ni la menor idea de las puertas que abre el servicio para ser favorecidos en esa gracia del trono de Dios. Imagínate, ¿se acuerdan de Pablo y Silas? ¿Se acuerdan cuando los encerraron a la cárcel, los metieron a un sótano húmedo, los atornillaron ahí con unas espuelas, unas cadenas? ¿Y qué estaban haciendo estos dos? Y apenas dicen que no te van a dar aumento. ¿Y cómo estás? Porque el aguinaldo viene mocho, o que hay recortes. ¿Cómo te ponen? Que los impuestos están al triple. Amado hermano, la solución es ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué pasó con Pablo y Silas? Inmediatamente fue, milagrosamente, ¿qué se favoreció? Dile, el trono de la gracia. El trono de la gracia de Dios actuó, y de una forma milagrosa fueron quedados en libertad. ¿Sabes qué? Que muchos cristianos siguen esclavos de su vida cuando Cristo las pagó, los liberó. Muchos cristianos siguen viviendo esa esclavitud del pasado. Es muy penoso estar limitado. Bueno, ni siquiera mandar en el tiempo, va a decir, bueno, Señor, hoy voy a tomarme este tiempo. ¿Por qué no lees? No tengo tiempo. Sigues esclavo. ¿Por qué no participas? No tengo tiempo. Sigues esclavo. Dios quiere que sus hijos sean llenos, repite, llenos. Pero se necesita de esto. Se necesita de amor por Dios. ¿Cómo vas a amar a Dios si no lo conoces?
¿Cómo vas a amar a alguien a quien no experimentas, con el que no te relacionas, con el que no te identificas, con el que no convives, con el que no compartes, con el que no hablas? Porque la gente que habla con Dios, a Dios ama y sirve. Eso lo ven en toda la Biblia. Termina un año y dice: Señor, mi ministerio. Es que el ministerio nada más son de los pastores, apóstoles. Dile, tu vida es un ministerio. Tu vida, cuando Dios te llamó, te asignó un ministerio. Entonces tienes que hacer un balance no nada más de tu economía, de tu egoísmo. Un balance espiritual. Dices, ¿cómo va tu ministerio? ¿No? Pues ya conocí a la comadre, después me fui con la prima. Es un ministerio. ¿Cómo va tu ministerio? ¿Qué has hecho para la gente que Dios ha permitido que te rodee? ¿Ha sido tierra codiciable para ellos? ¿Ha sido luz para ellos? ¿Ha sido alimento para ellos? ¿Ha sido vida para ellos? ¿Ha sido ejemplo para ellos? ¿Ha sido un libertador para ellos? Cuando uno valora y ve que el ministerio no está como Dios desea que esté, es cuando reflexionamos: Dios, estoy perdiendo el tiempo en este tiempo. Dice la Biblia que el que ama su vida la va a perder. Y el que la pierde, oye, dedicarle 6 horas a estar aquí, no es perderle tiempo. Yo tengo cosas más importantes que hacer. Y Dios es obvio. Cuando ves a Dios, las cosas que le da importancia, ¿verdad? Dios sonríe. Perdemos el tiempo por estar vacíos del Espíritu Santo. Las lenguas es la forma en que nos comunicamos con Dios también. Pero es una reacción a que fuimos sellados por el Espíritu Santo, pero no quiere decir que seas lleno del Espíritu Santo. Por eso, no, olvídate. Alberto sale volando aquí. Es un carnalote. Porque la palabra de Dios nos enseña que los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe. Y los dones del Espíritu Santo, ¿sabes que el Espíritu Santo hace que no te equivoques? Porque los primeros 3 dones es eso, ¿no? Discernimiento, sabiduría, ciencia. O sea, sabe con exactitud. Dices, oye, no hagas trato con él. Ni te mezcles, no te involucres. No es el momento de hacer esto. Tienes que moverte a este lado. Tienes que llevar a este lado. ¿Por qué? Porque hay una comunión, hay un desarrollo del Espíritu en nuestras vidas. Y las decisiones que tomamos en el Espíritu nunca fallan. Jamás. ¿Quieres tener una buena garantía de las próximas decisiones? Ser lleno del Espíritu. El apóstol Pablo decía, bueno, y ahora yo tengo muchas ganas de servir al Señor, ¿hacia dónde voy? Pero el Señor se metía a la palabra, se metía en comunión con Dios, era lleno del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le dijo, no vayas hacia, no te muevas para allá, ve hacia allá, muévete aquí, no importa, vas a hablar de mí, no tengas miedo. Qué hermoso. ¿Cuántos quisieran partir de este mundo estando llenos del Espíritu? ¿No quieres dejar el cascarón nada más? Ay, mira el cascarón bautizado. El cascarón sellado. Pero vacío del Espíritu Santo. Imagínate que se acerquen allá a tu funeral
y llega un manquito y toca el fémur así y le restaura la mano nada más porque tu cuerpo estaba lleno del Espíritu Santo. Como el profeta que cayó en esos huesos muertos y se levantan, ¿verdad? Ser lleno del Espíritu Santo es ser fuente de bendición para la gente, ¿no? Yo ya he entendido que yo no puedo cambiar a la gente. Yo enseño a la gente, yo instruyo a la gente, yo oro por la gente, pero la mejor forma de apoyar un cambio en la gente ministerialmente es yo ser lleno del Espíritu Santo. Porque esa gente, cuando, a pesar de mí, cuando estoy lleno del Espíritu Santo, esa gente va a empezar a entender por qué no me ven a mí, lo ven a Él. Porque no actúo yo, actúa Él. Las cosas cambian cuando estás lleno del Espíritu Santo. La mano de Dios se mueve a través del Espíritu Santo. Qué importante es cerrar este año y comenzar el año ¿cómo? Llenos. Pero dilo con convicción, decir lleno, pues cool. Ponle nada más 100 pesitos porque no traigo más. No, lleno, dígale, lleno. Llena mi tanque, Espíritu Santo. Llena mi tanque, Espíritu Santo, porque no quiero seguir perdiendo el tiempo. Porque mi vida necesita un cambio. Porque mis temores tienen respuesta. Porque mis dudas tienen contestación. Porque mis limitantes tienen un efecto impactante, positivamente hablando. Ya no soy yo, sino eres tú en mi Espíritu Santo. Qué importante es el Espíritu Santo. Y de oídas, te había oído, pero mi ser estaba muy lejos. Ups. Sí, también que se veía. Fíjate, cuando llegamos a Cristo, los ángeles dicen, oye, este se ve con potencial, se ve bien. Somos hijos. ¿Qué pasa en los censos? Los ángeles. Sean llenos del Espíritu Santo. ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la enseñanza esta tarde, hermanos? ¿Cuál es la enseñanza? Sean llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo está? No se embriaguen con vino. Hay disilusión. Sean llenos del Espíritu Santo. Sé un diferenciador social. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Pongámonos, amado hermano, le decimos muchas veces, ponte la armadura de Dios. Pues ¿cuál? Si estás vacío. Un maniquí no se puede poner nada, necesita tener vida adentro. Y para que tengamos vida adentro, la vida espiritual solamente comienza cuando empezamos a estar llenos del Espíritu Santo. Jesús vino a rescatar nuestra vida del infierno, pero el Espíritu Santo vino a llenar esa vida para llevarla de gloria en gloria y de victoria en victoria. Entonces, no sean mediocres, te lo digo de buen delito. Ve tu vida ministerial. ¿Cuánta gente lleno del Espíritu Santo vas a impactar? ¿Cuánta gente ha sido beneficiada? ¿Cuánta gente ha sido cambiada? ¿Cuánta gente ha sido formada? Tu estancia en esta tierra, ¿tú crees que la tierra agradezca el día que tú ya no estés y diga, ay, esa persona fue muy importante mientras estuvo aquí?
Porque si comiste, bebiste, te reproduciste, tuviste hijos, escribiste libros, tuviste recursos económicos, compraste casa, nada más veniste a gastarte este planeta. Pero si en cambio tú invertiste y fuiste una persona que cambió vidas, que cambió energías, ¿verdad? Porque las vidas son energías, que cambió momentos, que movió circunstancias, entonces, amado hermano, va a haber un gran grito de alabanza, porque tu vida tuvo mucho aportación mientras estuvo aquí. Cada vida, amado hermano, es un gran tesoro para Dios. Y Dios ya puso el plan perfecto. ¿Qué puso? Puso a su Santo Espíritu. Dijo, sé quién. ¿Cómo entiende las Escrituras? Por el Espíritu Santo. ¿Cómo reflexiono en mi vida? Con el Espíritu Santo. ¿Cómo puedo saber de mis errores y darme cuenta de ellos? Por el Espíritu Santo. ¿Cómo puedo diseñar mi futuro? Por el Espíritu Santo. ¿Cómo corrijo mi presente? Por el Espíritu Santo. ¿Cómo perdono y olvido el pasado? Por el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, amada iglesia, sin el Espíritu Santo, seguirán viviendo de una forma limitada, mediocremente. Dios quiere hijos de luz. ¿Amén? Entonces, feliz día de acción de gracias. Ya terminamos un año, literalmente empieza diciembre ya. Lo que se nos viene ya son festividades, festejos, días de asueto, pero para los cristianos es un momento de gran oportunidad. Amén. Así que si te sigues despistando, si sigues estando donde no debes de estar y sigues ausentándote donde debes de estar, seguramente no estás lleno del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.